colocó este material, eso de los huesitos de las ratas y vio que no solo se unía al hueso existente, sino que también estimulaba la formación de él. Posteriormente, el material biocerámico fue introducido en la década del 90 con el desarrollo de la detección de minerales bióxido de grado. No sé si han escuchado del MTA alguna vez. ¿En qué han escuchado el MTA? ¿En qué momento lo han escuchado? ¿Para qué lo han escuchado? Preparación de análisis de acuerdo. Ah, sí, preparación de la es lo más clásico que a veces cometemos nosotros, porque yo también lo clase que y eso es derivado de cemento Portland, ¿no? Es patentado por el doctor Torabineja para su práctica química. ¿Saben lo que es el cemento Portland? ¿Sí? ¿Han escuchado de eso para nada? Ok, el cemento Portland es, sí, eso. ¿Qué dice acá? Cemento Inca. Es lo mismo, tiene el mismo componente, que no sé qué es, que varía solamente por algunos residuos, en este caso le agregaron un radiodosificador para que se pueda ver dentro de los conductos y hasta dónde estamos llegando con él. Ahora, nos dice que el biomaterial es un los materiales biocerámicos se sostienen a base de silicato de cálcico y alumina tricálcica también. Sí, y alumina tricálcica. Por su interacción con los tejidos tienen las siguientes propiedades. Vamos a ver. Uno son bioinertes, ya. Los otros son bioactivos y posteriormente son biodegradables. Estos tres componentes nos van a ayudar a conocer las características de las cuales van a ayudar a la preparación de los tejidos. De las propiedades tenemos biocerámicos, tenemos lo que son bioinertes, que no interactúan con los sistemas del sistema biológico. ¿Qué quiere decir? O sea, yo cuando leí esto, en realidad casi que lo interpreto mal, pero hay una interactúan de todos modos, pero no de una forma agresiva como provocar un dolor agudo en algún paciente. Siempre hay una inflamación, siempre va a haber inflamación, pero no un dolor agudo como tal. A veces los pacientes lo refieren como un dolor leve, que no es mucho, que no se dispara. Los materiales también biocerámicos que son bioactivas, son aquellas que no se degradan, pero que interactúan con tejidos celulares. Eso es lo que se llama la preparación. Ya que los materiales biocerámicos para preparación no tienen por qué degradarse en fluidos, ya en sangre y otras cosas. Influye sí la determinada cantidad de fluidos que tengan, sí, porque lo puede lavar. Uno está tratando, por ejemplo, haciendo vasectomías, agarra su biocerámico, su biomaterial o hidráulico, como guste llamarlo, colocan en la parte apical donde se hizo el corte, con la remoción de los 3 milímetros de la parte apical, suturan y al final de unos meses se dan cuenta que el material se ha lavado y ahí está. El paciente regresa con síntomas, regresa con dolor. Y es porque a veces este ambiente para los biomateriales, por la cantidad de fluido que pueda tener un líquido, en este caso sangre, lo puede lavar. Y biodegradables son solubles y reabsorbibles. En este caso, los solubles y reabsorbibles se comportan en los materiales que son los cementos selladores biocerámicos. ¿Han escuchado o han visto o probado cementos selladores biocerámicos? ¿No? ¿No han utilizado cementos que vienen en jeringa? ¿O un docente quizás ya se haya dicho a cierta clase de biomaterial que puede ser utilizado para aplicaciones
¿Usted por qué cree que el biocerámico se quede estable dentro de las preparaciones que podemos hacer o dentro del sellado en el caso de duraciones que podemos tener? ¿Por qué cree? Porque se adhiere, porque se pega, porque hay una retención. ¿Por qué cree que sucede eso? ¿Alguien? Habla, porque si no voy a sentir lo que siente la doctora cuando yo también me quedo callado a veces. ¿Sí? ¿No se imagina de por qué hay una fuerza de unión entre la dentina y el cemento sellador o cemento reparador? Bueno, en la fuerza de unión de estos cementos es el grado de penetración que tiene dentro de los túbulos dentarios. Ya, esa es la fuerza de unión que le da. No es una adhesión como tal, no es que pongo mi adhesivo y después pongo mi resina para que se pegue o al cemento, o al mar. ¿No? Esa es la fuerza de unión, es más por el grado de penetración que tiene dentro de los túbulos dentarios el cemento biocerámico. La radiopacidad. Estos cementos necesitan ser radiopacos. ¿Para qué? Para ver en dónde está. Quizás los tratamientos que hagamos, si no tuvieran esta radiopacidad, no sabríamos en dónde ubicarlos, en cuánta cantidad estamos echando, si es que se ha quedado en el diente, si ha salido fuera de él. Dentro de los tratamientos retrógrados también evidenciar de que nosotros tenemos un buen sellado en el tratamiento retrógrado, que no nos falte, que no haya gaps. ¿Saben lo que es gaps? ¿No? Son pequeños espacios dentro de las oculaciones o roturaciones que quedan. Son como, ¿qué les digo? Como un airecito, un espacio, una imagen radiolúcida se ve dentro de los conductos o cuando falta depositar el material y compactarlo bien. El tiempo de fraguado que también nos da cada casa comercial tiene su tiempo de fraguado en sus presentaciones, la estabilidad unidimensional que tiene este material no tiene por qué contraerse. Ya, no tiene por qué contraerse. Tiene que ser fluido para que entre de manera la partícula de fluido son de 2 micras. Y tiene que ser tener una resistencia a la fractura, de que no se rompa. ¿No? Tiene que tener determinadas características para que esto pueda resistir a las fuerzas cruzales en el caso de que hagan recubrimientos pulpares directos. Algunos adjetivos de estos cementos biocerámicos ya son de zapatina, el carbonato de calcio como de hielo, el cloruro de calcio como el acelerador, que es el líquido que algunos nos trae, el viene con líquido, y el sulfato de calcio que ayuda a el conductor para la formación por el hierro del biociclo. Estos aditivos ayudan a mejorar la liberación de la zapatina de calcio, que es lo que hidróxido de calcio, que es lo que se necesita en estos biomateriales para que funcione como tal. Algunas propiedades biológicas que tienen estos biocerámicos son la biocompatibilidad, la bioactividad y biomilinización y la capacidad antibacteriana. Encontramos entonces la biocompatibilidad que logra un adecuado y ventajosa respuesta del web en aplicaciones clínicas y específicas. Se atribuye a la presencia del sulfato de calcio, que es el oxicónculo, es el que ayuda a la aceptación de los tejidos. La bioactividad y la mineralización es la capacidad de un biomaterial para inducir una respuesta biológica. Ya, esto es la unión, esto es lo que nos hace que forme y que provoque también una inflamación dentro de él. Ya, al hidratarse forman una capa de hidroxaponita y un proceso denominado biomineralización, que es la biocompatibilidad que tiene estos biomateriales o el biocerámico en este caso. La capacidad bioactiviana nos dice que adquiere propiedades
precipitado durante el fraguado, que quiere decir que genera superficies con de nanocristales de 1,3 nanómetros, que evita la lesión bacteriana. Hay una reacción de la hidratación que produce hidróxido de calcio, que eleva el pH, que son entre 2 y 12.5. ¿Y qué es lo que hace? Esta capacidad antibacteriana conduce al secuestro de bacterias. No tienen por qué entrar en las bacterias en el sistema de conducto. Ya no son simplemente conductos, no son simplemente volúmenes de canal radicular, sino que es todo el sistema que debemos obturar. Tenemos que tener en cuenta en eso. Y algunas características de la bioseguridad: estimula la diferenciación celular, promueve la formación de la plaquita, hay un efecto antimicrobiano como las que se ha dado hace un momento, y hay una respuesta celular funcional activa. En la biocompatibilidad no produce inflamación prolongada. Eso es lo que les hablaba hace un momento. O sea, no es que el paciente refiera a un dolor intenso o un dolor agudo, ¿no? La mayoría de pacientes cuando trabajan con los cerámicos postquirúrgicos, este dolor es más como decir que es provocado en realidad por el biocerámico. Permite la cicatrización de los tejidos y no genera reacción alérgica. Entonces acá vemos, esto es una microscopía bioquímica rápida, donde vemos la biocompatibilidad y la formación de la hidroxapatita. Este es el MTA, este son la parte de la regla cliente, ¿ya? Este es el MTA y esto ¿qué piensan? Por dentro del lente o de la raíz en este caso, porque es una raíz. Es la dentina residual dentro del lente. Entonces, hay la formación de ese caso. La biocompatibilidad y la biomedicación de estos cristales son estos cristales de hidroxapatita. Y esto nos permite la capacidad antimicrobiana. Ahora, hay una clasificación de los elementos específicos de calcio o hidráulicos o bioactivos. Esta palabra hidráulicos o esta nomenclatura de decir biocerámicos, porque son biocompatibles con el organismo, para mí siempre crea un debate, porque en realidad algunos son hidráulicos netamente porque funcionan a base de agua para que puedan tener un fraguado, otros no, otros tienen otros aditivos que le ayudan al fraguado. Pueden hacer preguntas, no se queden callados. Entonces, la clasificación de los elementos reciclados de calcio o hidráulicos, estos son, vamos con lo que es el tipo de cemento hidráulico de que corre, que es el cemento
¿Directa o indirecta? Directo. Ah, Indirecto. indirecta, así es. Esta presentación al principio salió como un biomaterial porque es a base de silicato, que fue utilizado para recubrimientos directos. O sea, el presentador de la marca dijo, ok, se puede utilizar en recubrimientos directos, pero hay veces que no se puede porque es a base de resina. Entonces lo que provoca es una inflamación y una necrosis posterior de esto. Tenemos el famoso biodentín, ¿no? Que utiliza un mezclador, en realidad no es una cápsula, es un mezclador a 30 segundos para que estos cristales que vienen o estos silicatos que vienen el biodentín se fusionen y empiecen a hacer la reacción con el líquido que le viene una presentación del biodentín. El detalle es que tiene que tener este equipito para que se pueda mezclar. Ahora, utilizan amadores también. ¿Ya? Esto sí no lo vi como evidencia científica, pero me comentaron que el uso del amador con el uso exclusivo del biodentín, con el equipo de biodentín, tiene una cierta diferencia al momento de mezclar. Y ahora eso me han dicho nada porque lo he probado de esa manera, no como evidencia científica para mí. Pero puede tener una cierta verdad. Y el otro son los cementos de silicato también, pero estos son tipo putty. ¿Qué quiere decir putty? Que son maniobrables, son como plastilinas, ayudan bastante a la manipulación de y llevarlo a donde queramos. Ahora, aplicaciones en los elementos biocerámicos. ¿Dónde creen que se aplican estos elementos biocerámicos? Algunos procedimientos quizás que hayan escuchado, que les estén enseñando, que estén aprendiendo durante su etapa universitaria. ¿En qué procedimientos? Que los he dicho hace rato, pero sobre he dicho, volviendo a decir. Porque es un círculo vicioso para nosotros dentro de ese ámbito. ¿En qué procedimientos lo pueden utilizar? En los tratamientos de conductos y en el recubrimiento cutáneo. Ya, ¿qué más? Episectomías. Hable nomás. Si se equivocan, está bien, es parte de la realidad. ¿Episectomías? Sí, tratamiento retrógrado, ¿no? Ahora, tenemos cementos selladores y estos cementos selladores son jeringas. Sí, las jeringas. Esto le puede ser la marca más comercial ya. Hay muchas marcas. Esta es la más comercial. El Biosicilia, que no sé si han utilizado. Biosicilia Flow. Y esta es una marca que recién está saliendo al mercado, que es el café. Esto lo vende porque en cuestiones económicas, esta es más cara, este es intermedio y esto es más barato. Esto creo que está en la jeringa 120 soles, si mal no recuerdo, y esta jeringa de acá está a 68 soles. Yo he probado estos tres. La verdad, por la fluidez, solo por la fluidez, la fluidez, esto de acá es mucho más fluido. En realidad, parece agua. Parece agua. Yo lo he utilizado, parece agua. En cambio, este es un poco más viscoso y este es mucho más viscoso. Ahora, el detalle de esto de acá vienen así, son en sobrecitos herméticos, ¿ya? Algunos vienen con estas bolitas para absorber la humedad. ¿Y por qué creen que vienen con esos
porque estos como que los componentes de estos biocerámicos necesitan la humedad, la calidad, para que acabure. Así esto lo dejas abierto, si esto lo dejas sin esas cositas, esto empieza para abajo, empieza a endurecer, y ahora sí. Tu plata y calidad, y tenemos los otros cementos que son los cementos reparadores, ¿no? Lo que estaba hablando, el MTARP, el Minoputi, el biosicilet y también esa marca del nuevo con los pero también tiene un tipo útil. Eso para reparación. Yo estoy usando actualmente esta marca. Y la marca de esta y esta presentación, esta presentación. Lo estoy utilizando hoy. Consultando lo que le pacientes de cómo les va, si hay algún dolor, ¿no? Un proceso inflamatorio, aunque siempre genera un proceso inflamatorio de los biomateriales, ya, pero la característica es qué tan agudo puede ser ese dolor de los pacientes. Ya algunos dicen, sí, tengo un dolor, pero es más como una incomodidad que como un dolor característico. Ahora sí. ¿Me podrían decir con estas características, cuál es todo el cemento sellador y cuál es el cemento reparador? Sí, es la característica principal, porque lo biocerámico tiene silicatos, silicatos casi para la mayoría. Algunos necesitan agua para trabajar, el otro ya viene la presentación Putin, que le da un tiempo de agua. ¿Alguien podría decirme? Estos son pequeños cristales, estos son cristales malos. ¿Para qué creen que necesitaríamos pequeños cristales? Menor herramientas, ¿para qué? Así no te lo digo. Para formar la capa de certidumbre. Ya, claro, o sea, todo forma de certidumbre. Ya, porque son silicatos. O sea, todo al final, como el agua y los fosfatos que tenga, y provoca la formación de certidumbre. Pero ¿qué características en este caso te dicen que puede ser o un cemento sellador o un cemento reparador? ¿Nadie? Yo un localizador que tengo ahí guardado que lo utilizo. Ni con eso te motivas. Bueno, eso es lo sé, tienen que tener técnicas de espesor en realidad. ¿Para qué? Para que lo que les dije hace un momento, para que entre esto a los tubos dentinarios. Esto de acá son los cristales, como estos son los pequeños cristales, que entran dentro de los tubos dentinarios. Y estos que son más grandecitos son para los cementos, son los cementos reparadores, que es más. Antes de hablar de los cementos selladores, hay que recordar que el objetivo de la obturación es rellenar de manera hermética y tridimensional, crear un sellado fecal y rellenar el conjunto radicular y incorporar huevos de material relleno. Esto tiene que ser la obturación, que la realidad sí es una obturación tridimensional, porque eso es lo que provocamos con las diferentes técnicas actuales que tenemos. Ya, con la técnica en frío o de condensación lateral, también ayuda a la realidad de esto, porque como provocamos una presión dentro de los conductos y empezamos a conectar los conductos de percha, esto rellena también tridimensional. Pero no era efectivo. Y también utilizábamos otra clase de cementos. ¿Ustedes utilizan cementos biocerámicos, estilocíveis, o hay cementos también a base de resina epóxica o epox? ¿O están utilizando aún endosil? ¿Endosil? ¿Sí? ¿Endosil? ¿No? ¿Endosil? ¿Ah? Biocel. El verdecito, ¿no? Es un blanco con verde. Bueno, yo utilizo también eso, pero en el caso de bio. Y entonces, sí, bio. No, nada. El material debe
¿Ah? El foramen, ese como tal. Estos son algunos requisitos que debe cumplir un material de computación. ¿Puedes leer el 1 al 3, por favor? ¿Tú? Yo, ahí. El que debe cumplir los materiales de computación es también tenemos que tener en cuenta que debe enseñar la totalidad del conducto, tanto apical como lateralmente, ¿no? Los conductos secundarios y laterales que pueden existir o arbitrarios que pueden existir. Tiene que tener una capacidad estática, no debe ser irritante para los tejidos periapicales. Todo material, así sea biocerámico, son irritantes en realidad, causan una ligera inflamación. Debe ser radiopago, como le dije, para que se vea. Tiene que verse. Si no se ve, no vamos a saber a dónde estamos llegando, qué nos falta llegar, si nos falta compactar más, si nos falta usar más, quizás rellenar en los tratamientos retrógrados. No debe tener los tejidos del diente. ¿Han escuchado que el MTA antes, ya, ahora ya no, tenían los dientes el uso del MTA? ¿No han escuchado? En mis tiempos, sí, todavía había ese concepto, porque me recuerdo que deben ser un poquito más caros, el MTA manchaba. ¿Y por qué creen que el MTA manchaba? Porque al cemento Portland solo le agregaron un radiodosificador para que se vea. Y ese radiodosificador era el óxido de bismuto. Este óxido de bismuto penetraba en los glóbulos dentales y hacía que con el tiempo el diente se manchaba. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Que en la gran mayoría siempre tienen una caída, siempre se rompen los dientecitos, hay exposición de pulpa y hay que hacer tratamientos conservadores para que el niño no pierda el diente, porque hay estudios donde se habla de que los niños que tienen estos traumas y no saben, los odontólogos generales básicamente no sabemos, porque en su tiempo no sabía cómo tratar de conservarlos. Teníamos el concepto, sí, de tratar de conservarlos, pero antes de sacar el dientecito, o le ponían MTA con un minuto y le cambiaban el color. Y era una cuestión psicológica con el tiempo para los niños, ¿ya? ¿De qué? Porque como son niños, juegan, como son niños se molestan, ¿ya? Y no sabemos el grado de abuso psicológico que puede ocurrir en ellos. Ahora, debe ser estético, fácil de utilizar, de su introducción, ya lo tenemos en realidad, este libro, viene así. Tiene que poder retirarse con facilidad de conducto si es necesario. ¿Usted cree que el biocerámico es fácil de retirar? Dentro en los selladores o quizás en la formación de tapón y otra cosa, es bien complicado hacer cuando el sábado. Usted está el sábado de la mañana en clínica. Aquí viene ese sábado. Con el doctor, la carne, ¿cómo se puede sacar ese biocerámico de los conductos estructurados? O sea, hay una montapercha por medio, ¿verdad? Pero también hay biocerámico dentro de la pared. Es bien complicado sacar. Es bien, o es como el ultrasonido, que es lo más conservador posible que pueda tener y bajo aumento, ¿ya? O el peligro de utilizar las fresas, porque es un peligro utilizar las fresas. No tenemos un control más, se puede controlar más en las puntas sobre el sensor de ultrasonido para hacer el desgaste. Algunas características de los elementos selladores: tenemos la capacidad de establecer un sellado hermético, fluido, que sea radiofado, antimicrobiano, que no se encoja al fijarse, ¿no? Cuando el flujo no se reduzca, sino que quede bien compacto dentro de las cavidades. Al no manchar, bueno, ahora en estos tiempos ya no mancha, tiene un grado nada más. No irritante para los tejidos verticales, que se desarrollan insoluble en el líquido tisular y que sea biocompatible. Entonces, miren, este es un video de técnica de tono único.
el limpiecito, esto es un biocerato con biosicilia. Ya, esto es con biosicilia. Entonces, ¿qué están haciendo? Están rellenando todo el conducto. Ahora, esto, si se dan cuenta, no tiene un tope. Tiene que tener un tope. Ya, por lo menos 2 o 3 milímetros antes de aplicar para rellenar y no se rellena bajo presión, se rellena y perpendicular. ¿Ya? Porque este se puede destruir. Si bien es cierto, son biocompatibles y todo, pero igual genera una reacción inflamatoria. ¿Ya? Y en este caso ya están compactando de una manera fácil y están haciendo ya la preparación realmente del conducto para los postes. Ya es preferible dejar por lo menos unos 7 días para ver la reacción que tiene el paciente, para ver si hay dolor o no. Imagínense que ustedes hagan una obturación del conducto que es recontra fácil de hacer en realidad, ¿ya? Y el paciente puede ver una sintomatología o con dolor, que es el tratamiento extrapolado, cómo sacan todo eso de ahí. No hay unas características como protocolos que para hacer por ejemplo, la represión de droga, porque radiográficamente nosotros podemos tener una evidencia radiográfica que tenemos una buena obturación o una buena obturación del conducto radicular, pero eso es mediante una radiografía. Cuando uno se toma tomografías, a veces creamos una realidad, ¿no? Y ya nos damos cuenta si nos sirvió la técnica que utilizamos de obturación. Y acá vemos. Este es con técnica del cono único, este es un artículo en realidad ya sacado donde estaban evidenciando el grado de compactación, la tridimensionalidad que se ejercía como técnica del cono único o como compactación vertical, pero con ultrasonido. Ya, y miren, tenemos la otra percha, tenemos el cemento, el cono único y la dentina por otro lado. Pero si ven acá, hay espacios, o sea, siempre va a haber espacios, son pocos ya, pero los hay. Acá viene lo genial. Aplicación de los segmentos reparadores. Entonces, ¿para qué lo aplicamos? Tenemos la microcirugía apical. Ya les han explicado más o menos, lo han visto en alguna teoría quizás, de las preparaciones que hacemos nosotros, especialmente en endodoncia, con la microcirugía que realizamos, ¿no? Que vemos por 3 milímetros de la pieza de la raíz, por los 3 milímetros, 4 milímetros del material biocélular, que son reparadores, las barreras apicales, no con apical, como quieran decirlo, no hay ningún problema. Reimplante intencional. ¿Han visto o han leído quizás la reimplante intencional? ¿Sí? Nosotros ejecutamos la extracción del diente, hacemos igual una preparación controlada, aportamos 3 milímetros de raíz y ponemos el material reparador como tal y volvemos a implantar. Los eventos selladores de conducto que estamos hablando de los conos únicos, se pone el cono, se rellena con el biocerámico y listo. Pulpotomías, ¿no? Pulpotomías, movimientos culpables, los directos, en realidad, más que directos. Tenemos las clasificaciones de los términos que antes nos enseñaban, que era la formación radicular, en realidad, ¿no? Las clasificaciones, artificiales. También tenemos, hay estudios de endodoncia regenerativa, donde tratamos de que el tejido que se empieza a formar dentro del canal de total que sea ahí se ropa por otra, ¿no? De golpe más que todo el niño, más que todo se le pasa a los niños. Y en el diente no hay una ovulación correcta, entonces uno tiene que inclusive al sangrado poner una capa de biocerámico dentro del tejido, hacer que el tejido se parezca, no es que sea igual, se parezca al tejido que normalmente podría formarse en estos sistemas de conducto. Lo podemos utilizar en relación
Si bien es cierto, hay que tener bien en claro los